@Baires Directo. Esto pasa en Twitter hasta ahora, por supuesto, básicamente relacionado con el fútbol y el mundial. Te vamos a contar lo que dicen las redes sociales. Y aquí estamos. Bueno, ya te contamos que la selección llegó a San Pablo, donde va a enfrentar mañana a Suiza por los octavos de final. ¿Qué hizo el Pocho Lavezzi, chicas? ¿Qué hizo chicas? el Pocho Lavezzi? ¿Estornudó? ¿Qué hizo el Pocho Lavezzi? Tuiteó una foto en el ascensor, Ya en San Pablo. Vamos, Argentina. ¡Qué atrevido, Pocho! Basta de Pocho. A ver, y la selección de Brasil pasó un susto ante Chile el sábado, pero después de los penales recuperó la esperanza. Neymar publicó este mensaje para los hinchas. Los guerreros no huyen a la pelea y no se pueden escapar. No podrán detener a los que nacieron para ganar. El camino sigue. Gracias, señor. Vamos que vamos, equipo. Esto es lo que dice Neymar después de la victoria de Brasil. Bueno, y la otra cara, la de la eliminación, se vio del lado chileno. Gary Medel. ¿Dije bien, Adri? ¿Gary Medel? Gary Medel, muy bien, perfecto. El mediocampista de La Roja, que jugó desgarrado y dejó todo ante los cariocas. Agradeció a los hinchas chilenos y dijo gracias a todos los hinchas que nos alentaron en el estadio y en todo Chile. Nos motivaron para luchar hasta el final. Y mirá después de que Holanda dejara fuera a México en un electrizante final, la aerolínea holandesa KLM publicó un polémico tuit. Adiós, amigos, escribió junto a la foto de la puerta de partida de los aeropuertos, y el actor mexicano Gael García Bernal respondió en duros términos. KLM nunca más voy a volar en su maldita aerolínea. Poco después, tanto la línea aérea como el actor borraron sus mensajes, se pidieron disculpas, por supuesto. Es un resultado deportivo y nada más. Bueno, y en cambio en Colombia estuvieron todos más relajados. Sofía Vergara tuiteó este mensaje para la selección de Pekerman, que pasó a cuartos de final jugando muy bien.